Buenos días a todos los estudiantes. Después de los laboratorios y las lecturas comprensivas que han hecho de los artículos, continuamos ahora con el último apartado de nuestro tema, de nuestro estudio, estos aspectos introductorios de la literatura sapiencial y la tradición sapiencial en el Antiguo Testamento. En este apartado vamos a tocar de manera rápida el enfoque de la teología de la creación como parte de la tradición sapiencial. De hecho, los relatos de la creación, los poemas de la creación están llenos de mucha connotación y elementos sapienciales. El simple hecho de que la serpiente era la más astuta de todas las bestias del jardín ya nos pone a nosotros en contexto sapiencial. Pero la mentalidad que está de fondo, el criterio que está de fondo en los poemas de la creación, prácticamente nos hace entender cuál es el enfoque sapiencial de los autores. Recuerden que el Pentateuco ha sido de los últimos bloques de libros en escribirse. La historia deuteronomista en el siglo VI y el Pentateuco en el siglo IV. Y por lo tanto ya el pensamiento hebreo está evolucionado, la teología hebrea está evolucionada y los enfoques teológicos son más definidos. Por eso la teología de la creación nos va a poner el punto final, digamos, el broche de oro en todo este proceso que hemos traído de clarificación del concepto sapiencial. En el enfoque de la teología de la creación, el punto de partida punto de partida desde el punto de vista sapiencial es la experiencia y el conocimiento. Nosotros podemos constatar que la sabiduría israelita, en la mayor parte de los testimonios bíblicos, se nutre de una decidida confianza en las posibilidades del conocimiento humano. El hombre puede conocer, ¿verdad? En el relato de la caída del pecado, la serpiente dice a la mujer: Dios sabe que el día que coman de este fruto serán como dioses y van a saber distinguir entre el bien y el mal. Entonces el punto de partida es la confianza en las posibilidades del conocimiento humano. A partir de la experiencia, y especialmente la experiencia comunitaria, el hombre llega a ser capaz de deducir principios generales, oigan bien, deducir principios generales que posteriormente le ayudarán a buscar la autorrealización en dos tipos de órdenes: en el orden cósmico, creación, en el orden social. Entonces, vean ustedes, desde los primeros planteamientos podemos nosotros descubrir que la teología de la creación, desde el punto de vista sapiencial, tiene muchos puntos de contacto con el enfoque de von Rad. Se trata de un optimismo epistemológico que encontramos nosotros en el planteamiento de la teología de la creación y que se pone de manifiesto no solo en la orientación general de la empresa sapiencial, sino también en formulaciones bien puntuales, por ejemplo, la instrucción, la exhortación. Entonces, le llamamos optimismo epistemológico porque este enfoque este enfoque, digamos, hace ver que la posibilidad del conocimiento trae consigo la autorrealización del hombre. La posibilidad del conocimiento trae consigo la autorrealización del hombre. Y por lo tanto, entre más conocimiento hay, más posibilidades existen de que el hombre se autorrealice. Ese es el optimismo epistemológico, porque en realidad no siempre es así. De todas maneras, dentro del trabajo sapiencial que encontramos en este enfoque, encontramos también formulaciones como la instrucción y la exhortación. En efecto, una parte de la sabiduría se define como el esfuerzo por elaborar reglas de conducta. Esfuerzo por elaborar reglas de conducta. La tarea del maestro de sabiduría consiste en transmitir conocimiento mediante la ordenación crítica de las sentencias. De este esfuerzo por transmitir conocimiento surge la Jokma como norma de conducta adecuada. Del mismo modo, así como el profeta es el hombre del Dabar, de la palabra de Dios, el sacerdote es el hombre de la Torá, así el sabio
es el hombre de la Esá, es decir, del consejo. Pero la confianza en las posibilidades del conocimiento se pone de manifiesto en formulaciones concretas. Esto abre muchas posibilidades para el hombre. Pero el hombre en su interior debe experimentar un cierto gusto, un cierto placer. Es el pathos sapiencial. El pathos, la locura por el conocimiento, que tiene que orientarse hacia el compromiso del esfuerzo personal para poder alcanzar la Jokmah. Entonces tiene que haber un placer, un deseo, una pasión, una pasión sapiencial. Es como que si un bien mercantil se tratase, la sabiduría puede y debe adquirirse, puede comprarse. Kené, en Proverbios 4:5, 4:7, también en Proverbios 2:4, en Proverbios 16:16, se va presentando la sabiduría como un producto mercantil que puede comprarse, puede adquirirse. También, si es necesario, para adquirirla hay que poner en juego todos los saberes. En Proverbios 4:7 encontramos Ubekol Kineyaneja, Ubekol, todas las cosas por la sabiduría. Ubekol, todas las cosas por la sabiduría, Kine. Como si el aprendiz de sabio debiera someterse a una especie de lance amoroso. La sabiduría debe ser amada, ajabeja, debe ser amada, amar, debe ser adquirida, kené, debe ser abrazada, jabek, según Proverbios 4, 6, 8. También el Ben Sirá utiliza el lenguaje erótico. Pueden leer ustedes en Eclesiástico 14, del 20 al 27, pero con imágenes menos agresivas y directas, reproduciendo una escena costumbrista que recuerda el Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 9. El Cantar de los Cantares no es tanto un libro sapiencial, es poético, pero en el tipo de lenguaje es muy similar a Eclesiástico 14. El amante espía los movimientos de la amada, acecha junto a su portal, fisga por las ventanas, husmea tras la puerta y finalmente decide establecerse junto a su morada. Luego la escena termina con imágenes vegetales y de nidificación que equivalen al cobijo y a la seguridad. Es así tan íntima, tan intensa la relación del hombre con la sabiduría. En otras ocasiones, estas imágenes sirven para otros fines pedagógicos, como por ejemplo, hay otras imágenes que sirven para estos fines pedagógicos. Por ejemplo, imágenes de la cosecha, como lo pueden leer en Eclesiástico 6:19, imágenes de la cacería, de la caza, como lo pueden leer en Eclesiástico 6:27. De todas maneras, la sabiduría es un bien al alcance del esfuerzo voluntario del hombre. Esta es la idea. Y esta idea se confirma, se consolida en Eclesiástico 6:32. Si quieres, hijo mío, llegarás a sabio. Si te empeñas, llegarás a sagaz. Tenemos dos adjetivos, sabio y sagaz. Lo que se requiere es quererlo y empeñarse. Por lo tanto, es un bien que se puede alcanzar. Tanto en los aforismos aislados como también en las instrucciones, la adquisición de la sabiduría es una condición necesaria para poder vivir una vida en plenitud. Esto lo encontramos con mucha frecuencia. Aquí unos ejemplos. Proverbios 11:25. El ánimo generoso prospera, el que riega también recibe riego, al que acapara grano lo maldice la gente, al que lo vende lo cubren de bendiciones. Ven ustedes la serie de adjetivos, ¿verdad? El ánimo del generoso prospera, generoso. El que riega también recibe riego, al que acapara grano lo maldice la gente, al que vende lo cubren las bendiciones. Entonces es un bien que se debe compartir. En Proverbios 12:11, el que cultiva su campo se saciará de pan, el que persigue tonterías no tiene juicio. Proverbios 13:21, la desgracia persigue al pecador, a los honrados la paz y el bien. Proverbios 3:13-14, feliz el que encuentra sabiduría
El que alcanza inteligencia, pues es más rentable que la plata, más provechosa que el oro. Y por último, en Eclesiástico 6, 23 al 25, del 28 al 31, encontramos: porque al fin hallarás en ella descanso, y se convertirá en tu alegría. Sus cadenas serán para ti un baluarte, sus argollas un vestido de gloria, atavío de oro será su yugo, sus ataduras cordones de púrpura, te la vestirás como túnica de gloria, como corona de honor te la ceñirás. Entonces, la idea de todos estos versículos es que la sabiduría está al alcance del hombre. El hombre debe esforzarse, ¿verdad? Estos y muchos otros ejemplos reflejan la idea de la rentabilidad de la sabiduría. Ahora, esta rentabilidad de la sabiduría se le puede acusar de utilitarista o eudemonista. De hecho, los dos adjetivos han sido profundamente utilizados por algunos especialistas que se han esforzado por definir la sabiduría bíblica. Saben que la sabiduría bíblica es un fenómeno muy original, muy propio, aunque hay elementos de la sabiduría de los pueblos alrededor. Al final la sabiduría de Israel ha llevado su curso, ha llevado su propio proceso de evolución y por lo tanto al estudiarlo tiene elementos muy propios, dado por supuesto un innegable tipo de pragmatismo que trata de asegurar al hombre una vida en condiciones, una buena vida. Resulta imprescindible tener en cuenta que esta vida debe ser entendida a la luz del concepto de orden, lo que ya dijimos más arriba. Entonces, si el hombre quiere alcanzar su autorrealización, si el hombre quiere alcanzar éxito, si el hombre quiere que su vida sea positiva, beneficiosa, debe alcanzar la sabiduría. Porque, y alcanzando esa sabiduría, el hombre se adapta, se acomoda en el orden, entra en ese orden del que ya hemos hablado antes. Porque desde este criterio, Dios en su acto creador ha establecido un orden y al hombre ha confiado su descubrimiento y el mantenimiento de ese orden. Y es el camino de la sabiduría el que conduce al descubrimiento y a la aceptación de ese orden. Por lo tanto, quien se ajusta a ese orden será feliz. Y todo lo contrario, quien se resiste a este orden está abocado a la autodestrucción. Ahora, lo que estamos nosotros aquí subrayando es una especie de concepto de retribución, que es clave para entender los textos sapienciales bíblicos. Este concepto de retribución constituye un teologúmeno indispensable de la idea de orden cósmico y social, propio del ámbito sapiencial, esta concepción de retribución. Aunque se puede hablar de una sanción intramundana de las buenas y malas acciones, en el fondo el pragmatismo de la sabiduría no deja de ser también aquí un pragmatismo teológico. Hasta ahora hemos tratado de exponer a grandes rasgos las consecuencias derivadas de la confianza en las posibilidades del conocimiento para llegar a alcanzar la sabiduría y someterse a ella. Ahora, no es el único enfoque, ¿verdad? Hay que reconocer que en ciertos contextos en los que se cultiva cierto optimismo, también hay algunas sentencias que ponen sutilmente en tela de juicio esas posibilidades de lo que llamamos nosotros, ¿verdad?, el optimismo epistemológico. Entonces, aquí viene el contraste que se opone precisamente a ese optimismo epistemológico. Vean lo que dice Proverbios 16 del 1 al 3. Del hombre son los proyectos, su formulación viene del Señor. El hombre piensa que su proceder es recto, pero el Señor examina los motivos. Encomienda tus obras al Señor y tus proyectos se realizarán. Aquí ya el autor sagrado está cambiando de enfoque. El éxito del hombre ya no depende de su conocimiento, de su adquisición de la Jogma o de su capacidad de someterse al orden. Ahora está diciendo el libro de los Proverbios que el éxito del hombre depende del Señor. Depende del Señor. ¿Y eso por qué? Porque en experiencia práctica, muchos que han alcanzado la sabiduría y se han adaptado al orden de las cosas han fracasado. No los ha llevado verdaderamente a la autorrealización, ni al éxito, ni al triunfo. Entonces, el sabio hebreo, el sabio judío, se pregunta por qué. Se pregunta por qué el hombre inteligente, sabio, justo, bueno, no logra la autorrealización. Entonces, aquí se va cambiando de sede.
de sede. La sede ya no está en el hecho de alcanzar la sabiduría, sino que ahora la sede está en el Señor. El Señor examina los motivos y por eso encomienda tus obras al Señor, aunque tengas sabiduría, aunque tengas habilidad, aunque tengas la jogma, aunque te hayas adaptado al orden, encomienda tus obras al Señor. Y a partir de aquí encontramos una serie de sentencias en la que la sanción religiosa se cierne sobre el obrar humano. Entonces, a la sabiduría se le va dando una connotación teológica. Ya se va abandonando el optimismo epistemológico, según el cual el hombre alcanzaba su autorrealización y todo lo positivo en la medida que alcanzaba sabiduría. La experiencia les enseñó lo contrario, en el sentido que muchos alcanzan la sabiduría, se adaptan al orden de las cosas, pero no tienen éxito. ¿Verdad? Esta sanción puede tener una doble explicación. Puede que con el transcurso del tiempo los propios sabios fueran siendo más conscientes de los límites de la sabiduría y de la necesidad de someter todo al juicio definitivo de Dios. Y segundo, alternativamente puede que nos encontremos ante una dura réplica ya vista y a las pretensiones de los sabios, en el sentido de que solo Dios es capaz de dinamizar en su justa dirección el mundo y la historia. Entonces, esta segunda posibilidad nos quiere decir que Dios prácticamente bloquea la certeza y la seguridad de los sabios y los deja siempre en la incertidumbre. Es decididamente ilustrativo este texto de Proverbios 3:5. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te fíes de tu inteligencia. Tenle en cuenta en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No te las des de sabio, teme al Señor y evita el mal. El enfoque es completamente distinto a lo que veníamos hablando. Aquí ha desaparecido prácticamente el optimismo epistemológico. Y el éxito del hombre, el logro del hombre, el triunfo del hombre, la realización del hombre ahora se pone en las manos de Dios. No te las des de sabio, teme al Señor y evita el mal. Hay muchos otros textos semejantes a este. Es fácil encontrar sentencias que, sin rechazar explícitamente el valor y el éxito del esfuerzo humano y de la búsqueda de la sabiduría, conciben la sabiduría como un don condicionado casi siempre por la actitud religiosa. Y ahí vamos dando otro paso. La sabiduría prácticamente se traduce en el temor, respeto al Señor. Lo encontramos en Proverbios 2:6 en adelante, Job 28:27 en adelante, Eclesiástico 1:9 al 10, Eclesiástico 1:19-20, Eclesiástico 39:6-8. Vean cuántos textos de libros sapienciales tienen esta conclusión. La verdadera sabiduría se manifiesta en el temor del Señor, en el respeto del Señor. Entonces, ¿qué significa esto? Estamos delante de un proceso evolutivo. Hay que suponer, como opinan algunos, que nos encontramos ante dos eslabones de una cadena en el proceso evolutivo del concepto de sabiduría. ¿O se puede hablar de una quiebra de confianza en el esfuerzo cognoscitivo del hombre que le da paso a esperar de Dios lo que la criatura no puede alcanzar? Las dos posibilidades están. Preferimos dar una respuesta afirmativa al contenido de esta otra pregunta. ¿Es posible pensar en una coexistencia a lo largo de la historia de Israel en el seno de la tradición sapiencial de ambas tendencias? Prácticamente sí. El optimismo epistemológico y luego la amarga toma de conciencia de los fracasos humanos en la búsqueda del sentido han llevado a este cambio. Entonces, en este cambio, prácticamente se vive el paso a otro nivel, a otra etapa. De la etapa del optimismo epistemológico pasamos ahora a la etapa de la inadecuación entre experiencia y conocimiento. Oigan bien, inadecuación entre experiencia y conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Es la siguiente etapa de la adquisición de la sabiduría, de la jogma, en el proceso evolutivo de la reflexión sobre la sabiduría en el pueblo de Israel. Es que Israel siempre ha sabido que el hombre propone y Dios dispone, y eso nosotros también lo decimos en nuestra sabiduría popular. Desde la conmovedora desolación de Caín
cuando Dios le rechazó sus ofrendas, hasta la elección de Israel por pura gratuidad, pasando por la marginación de Esaú, luego la marginación de Saúl, y por el contrario la exaltación de Jacob, y luego la exaltación de David, ¿verdad? Ahí vemos nosotros elementos sapienciales, donde el elemento de la experiencia no coincide con el conocimiento. O sea, lo lógico era, Esaú ganaba la primogenitura, le correspondía a él, no a Jacob. Saúl merecía la gloria porque había alcanzado tantos triunfos, tantos logros, pero no, los dos son rechazados y son exaltados los que menos han hecho, Jacob y David. Esto se entiende a partir de Proverbios 21, 30, 31, donde dice: no hay sabiduría ni prudencia, ni consejo frente al Señor. Se apareja el caballo para el combate, pero la victoria la da el Señor. O sea, el Señor hace como quiere. Pero en la mente del autor que presenta el relato, la historia, ya hay un presupuesto sapiencial. Ya hay un presupuesto sapiencial. ¿Verdad? Se ha abandonado lo que dijimos, el optimismo epistemológico, que partía de la capacidad humana de adquirir la sabiduría, a este tipo de concepción teológico, una sabiduría teológica, es donde es Dios el que va tomando la decisión. Ciertamente las dos corrientes han coexistido en Israel, la confianza en los frutos que proporciona la experiencia, como también la convicción de que en la empresa del conocimiento no puede perderse de vista la dimensión vertical, ¿verdad?, con Dios. Esto porque Israel, desde su propia experiencia, ha aprendido que en ocasiones una recta actitud y un sano esfuerzo educativo desembocan inexplicablemente en el fracaso. Desembocan en el fracaso. Ya lo dice con amargura el Coelet: de todo he visto en mi vida sin sentido, gente honrada que fracasa por su honradez y gente malvada que prospera por su maldad. Es aquí donde no coincide la realidad con la sabiduría. Pero, dice Eclesiástico 8:14, pero en la tierra sucede otra vanidad. Eclesiastés 8:14. Pero en la tierra sucede otra vanidad. Hay honrados a quienes toca la suerte de los malvados, mientras que a los malvados les toca la suerte de los honrados. Es una experiencia antigua, ¿verdad? Nosotros también en la actualidad podemos hacer muy nuestro este dicho. Es que la confianza en que la sabiduría puede conseguir los propósitos va dando terreno a la irrupción de situaciones azarosas en la vida del hombre. ¿Qué significa eso? Eclesiastés 9:11. No depende el correr de la agilidad, ni la batalla de la valentía, ni de la habilidad de tener el pan, ni la riqueza del ser avisado, ni la estima de saber, sino que siempre se tercia la ocasión y su suerte. Siempre se tercia la ocasión y su suerte. No es que esté hablando de la casualidad, pero lo que está queriendo decir es que por mucha habilidad, inteligencia, astucia que tenga el hombre, al final no depende de eso, que logre o no logre su meta. Y es que en esta perspectiva encontramos un tercer elemento, una tercera cosa, un tertium quid, que sin ser llamado ni esperado ni evocado, irrumpe negativamente entre el hombre y su proyecto. Ahora, ¿qué es este tertium quid? ¿Tiene que ver con una actitud arbitraria de Dios? En el Antiguo Testamento no hay una sola página canónica en la que se proponga con claridad la existencia de un principio del mal ajeno e independientemente de Yahvé. Ni siquiera Job, en su agonía física y mental, es capaz de pensar en una fuente de mal al margen de Yahvé. Como dice Job 2:10, si aceptamos de Dios los bienes, ¿no vamos a aceptar también los males? Dios me ha amedrentado, su furor me ataca y me desgarra, rechina contra mí los dientes y aguza sus ojos hostiles. Vivía yo tranquilo cuando me trituró, me agarró por la nuca y me descuartizó. Me atravesó los riñones en piedad y derramó por tierra mi hiel. Me abrió la carne brecha a brecha. Job 16:7-14. Entonces queda claro, ¿verdad?, que en la mentalidad sapiencial del Antiguo Testamento el mal tiene origen en Yahvé. El mal tiene origen en Dios. Pero el problema de la inadecuación entre experiencia y conocimiento no tendría mayores relieves si la posibilidad o imposibilidad de conocer
no estuvieran intrínsecamente vinculadas al misterio de Dios. Vean qué interesante. Dar con la sabiduría y dar con Dios son con frecuencia aspectos de un mismo problema. Los que la aman a la sabiduría aman la vida. Los que la buscan alcanzan el favor del Señor. Los que la retienen consiguen gloria del Señor. Los que la sirven sirven al Santo. Dios ama a los que la aman. Eclesiástico 4 del 12 al 14. Entonces está claro, ¿no?, que en este enfoque donde no hay adecuación entre la realidad, la experiencia y el conocimiento, es debido a Dios. Dios, que de repente cuando todo aparentemente se ve bien, normal, todo bien adecuado, de repente aparece un tercer elemento y desbarata todo, desordena todo, genera caos, ¿verdad? Y los autores sagrados ponen la fuente en Dios. Dios es el que viene a generar el caos y el mal, cuando parece que todo ya está en orden. Porque la identificación de la sabiduría con Dios llega a ser casi total. No en vano los verbos buscar y servir, como hemos visto aquí en Eclesiástico 4, tienen con frecuencia a Dios como objeto en el Antiguo Testamento. Entonces ustedes pueden hacer el paralelo de Eclesiástico 4, 12, 14 con Deuteronomio 4, 29, Deuteronomio 18, 10:8, Deuteronomio 17:12, Deuteronomio 21:5, Isaías 61:6, Jeremías 33:21, Oseas 3:5, Oseas 5:6, Sofonías 1:6, Sofonías 2:3, y hay muchos más textos. Pero sí les voy a pedir que hagan el paralelo. En una columna coloquen los elementos de Eclesiástico 4, 12, 14, y en distintas columnas van colocando los elementos de cada uno de estos textos para que vean que es común en el Antiguo Testamento. Buscar y servir la sabiduría tienen con frecuencia a Dios como objeto en el Antiguo Testamento. En consecuencia, caemos aquí en una especie de escepticismo con respecto a la consecución de la sabiduría. Pero este escepticismo implica en ocasiones la duda sobre la posibilidad de conocer a Dios. Vean, si el hombre siente el fracaso en el terreno de los fenómenos a su alcance, conectados a su calidad de criatura, especialmente en el orden social, ¿cómo podrá tener acceso al conocimiento de Dios? A la luz de estas reflexiones se puede comprender el alcance de las palabras de Agur en Proverbios 30:1-3. Me he fatigado, oh Dios, y estoy rendido. Soy más animal que hombre, carezco de inteligencia humana, no he aprendido la sabiduría ni conozco la ciencia santa. Entonces, después de tanto luchar, tanto sacrificio, tanto esforzarse, al final lo que dice es que no tiene inteligencia. ¿Por qué? Porque esta relación entre la realidad y el conocimiento que no coinciden lleva al hombre no solamente a un fracaso, sino que lo lleva prácticamente a una depresión, a un sinsentido. La relación entre el conocimiento de los fenómenos al alcance del hombre y el conocimiento de Dios es patente en numerosos textos también, ¿verdad? Cierto tipo de sabiduría convencional se sitúa solo en el primer ámbito, ¿verdad? En el ámbito de que el hombre puede alcanzar la sabiduría, pero no el conocimiento de Dios. Vean este texto, Proverbios 30, 18, 19. Hay 3 cosas que me sobrepasan y 4 que no logro entender. El camino del águila en el cielo, el camino de la serpiente sobre la roca, el camino del barco en alta mar y el camino del hombre por la doncella. Entonces, aquí se trata de conocimiento de fenómenos al alcance del hombre. Tampoco la sabiduría crítica del Coelet logra entender el camino del hombre por la doncella, pero relaciona esta impotencia cognoscitiva con el ámbito divino. Vean, Eclesiastés 11:5. Si no entiendes cómo un aliento entra en los miembros de un seno preñado, tampoco entenderás las obras de Dios que lo hace todo. Las diferentes respuestas al fracaso epistemológico. Entonces, vean, del optimismo epistemológico ahora hemos caído en el otro extremo, en el fracaso epistemológico. ¿Cómo responder al fracaso epistemológico? Bueno, a pesar de que el peso de Proverbios bascula
sobre una concepción de la sabiduría que podemos llamar convencional, también hay algunos textos que son testigos de una corriente subterránea, crítica, respecto a las posibilidades del conocimiento. Lo más llamativo de esta línea radica en un fenómeno literario que también se observa en el eclesiástico. Es la personificación de la sabiduría. En Proverbios 1, 20, 33 nos encontramos con el primer discurso de Doña Sabiduría. Oigan cómo la llama. Doña Sabiduría. Es la sabiduría personificada. Se le presenta como pregonera de rasgos proféticos que invita a los inexpertos a aceptar su enseñanza. Una invitación que suena a conminación, pues la vida plena o el fracaso del hombre dependen de su seguimiento. Lo pueden también constatar en Proverbios 8 del 1 al 11 y 8 del 32 al 36. También Proverbios 9 del 1 al 6. Como quien dice, o alcanzan la sabiduría para poder ser felices o no la alcanzan y terminan en la muerte. Es conminatorio. Su autoridad es prácticamente divina. Fíjense a dónde nos está llevando este fracaso epistemológico. La autoridad de la sabiduría, primero la personificación de la sabiduría. Segundo, la autoridad, tiene autoridad divina. No aceptar el saber que ella propone equivale a rechazar el temor del Señor. Así lo dice Proverbios 1:29. La aceptación de su saber por parte del hombre ya no supone sin más, como en el caso de la enseñanza de los sabios, una predisposición natural o adquirida mediante la corrección, sino que ahora lo que se presupone es el temor del Señor. O sea, la sabiduría en este fracaso epistemológico está alcanzando un profundo, intenso espíritu religioso. Autoconciencia de criatura vinculada a Dios. Y no solamente vinculada a Dios, sino dependiente de Él. Es una actitud religiosa como condición de posibilidad de la verdadera y eficaz sabiduría. El Siráside recoge esta idea en 4, 11, 19. Ahora, esta línea va evolucionando, ¿verdad? Esta línea se pueden comparar por curiosidad con Eclesiástico 2.1 y Eclesiástico 4.17. Según el Eclesiástico 2.1, quien se presta a servir al Señor, que equivale de algún modo a tener al Señor a juzgar por los versículos 7 y 9, debe prepararse a duras pruebas. Y en el segundo, 4.17, la sabiduría personificada pone al hombre a prueba con sus exigencias. Vamos dando otro paso, ¿verdad? La prueba. La sabiduría te provoca prueba. ¿Quién es esta doña sabiduría que tiene pretensiones divinas? Las sorpresas no paran aquí. En algunos textos nos enteramos de que la sabiduría tiene su origen en Dios mismo. Vean Proverbios 8, 22, 31. Según este texto, la sabiduría es un ser primordial creado por Dios y es testigo excepcional de la obra de la creación, donde Dios puso en juego toda su sabiduría. Teología de la creación. De ahí que ese ser primordial presente un currículum inigualable en calidad de maestra, la sabiduría. Ahora, la sabiduría que estuvo presente en la obra creadora es la misma sabiduría que ahora lleva hacia la convivencia con los hombres. Lo pueden ver en Eclesiástico 8:31b al 36. Ben Sirá, en el capítulo 24, ¿verdad?, recurre a esta concepción, aunque la desarrolla en una dirección novedosa. Vamos siempre evolucionando. Se trata asimismo de una criatura primordial, la sabiduría, 24:9. Pero la novedad se descubre al principio del capítulo. Se gloría en medio de su pueblo. Se gloría en medio de su pueblo. Entonces ya no está solamente en Dios, sino que también está en el pueblo. Aquí, a diferencia de Proverbios, aquí en Eclesiástico 24, la sabiduría busca una heredad donde habitar. Y el Creador le ordena que se establezca en Israel. Versículos 78 del capítulo 24. Y entre el pueblo elegido echa raíces, crece, ofrece sus frutos. Versículo 12 al 17 del capítulo 24. Pero ¿cómo se llama esta criatura? Nos lo dice claramente el autor en 24:23. Es el libro de la alianza del Altísimo,
la ley que nos dio Moisés como herencia para la comunidad de Jacob. Por lo tanto, esta doña sabiduría personificada se llama Torá. No cabe duda que a la vista de los desajustes entre el esfuerzo sapiencial y los resultados esperados, ¿verdad?, los sabios ante esta frustración se vieron impulsados a buscar un camino para salir de la crisis. La experiencia los está poniendo en crisis. Y la sabiduría convencional creía que el mundo era una entidad moral, que un sometimiento a sus órdenes mediante el conocimiento podía llevar positivamente y que una desatención de los mismos traería consecuencias funestas. Pero, y esto después aplicado al orden social, ¿verdad? En el orden cósmico y social funcionaba una especie de paradigma moral que se encargaba de la adecuación de una acción con su resultado. Pero una ocasión honesta procuraba seguridad, bienestar, larga vida. Al contrario, una acción injusta desencadenaba fracasos, sufrimientos, frustraciones. Esta mentalidad es superada en el libro de Job. El libro de Job es ejemplar a este respecto. Su autor percibió con agudeza y dramatismo la ingenuidad de la doctrina de la retribución y este optimismo epistemológico. Ya hemos visto que Proverbios ofrece una respuesta desde la sabiduría personificada. La sabiduría impartida por los maestros deja de ser una enseñanza neutral para convertirse en una educación divina. Entonces, en este sentido, hay una evolución a lo largo de los libros sapienciales. Vean, Proverbios argumenta insistiendo: si el orden al que debe someterse el hombre no es fruto del azar, sino de la suprema sabiduría de Dios, entonces los desajustes entre acción y resultado pertenecen a la categoría de la ilusión o a la falta de perspicacia por parte del hombre. Ese es el enfoque de Proverbios. En cambio, Ben Sira dice: él prefiere la huida hacia adelante. Dice, mejor dicho, Ben Sira sostiene que la sabiduría con la que Dios creó el mundo se entrega a los hombres, habita entre ellos y tiene un nombre: es la ley. Si el hombre no quiere errar, no tiene más que observar los contenidos de la ley mosaica. La autonomía de la antigua sabiduría ha derivado en heteronomía. Entonces, Ben Sira es más práctico, ¿verdad? La sabiduría es la ley. Y en cambio, en textos posteriores como, Proverbios no es tan posterior, ¿verdad? Proverbios, Eclesiástico y Sabiduría, la teología de la creación supone un paso decisivo en la evolución del concepto de sabiduría. El Coelet no cree que el cosmos sea una entidad moral, ni en su estructura ni en sus funcionamientos. No lo es en su estructura porque refleja una absurda circularidad sin finalidad aparente. Todo es monótono. Lo que dice Ben Sira: no hay nada nuevo en este mundo, todo sigue igual. Todo se repite con una mortal monotonía. Dice Coelet 1, 4, 7, lo que pasó, eso pasará. Lo que sucedió, eso sucederá. Nada hay nuevo bajo el sol. 1, 9. Tampoco lo que es en sus funciones, ¿verdad? No cree el Coelet que el cosmos sea una entidad moral ni en su estructura ni en sus funciones. ¿Por qué no es una entidad moral en sus funciones? Porque se resiste incomprensiblemente a fomentar la virtud recompensándola. Lo mismo da el ser sabio que necio, porque a veces la acción sabia proporciona resultados que se esperarían de una actitud necia y viceversa. Siempre la práctica, esa inadecuación entre la realidad, la experiencia y la sabiduría. Pero además de eso hay otra razón más profunda. ¿Para qué ser sabio si tienes que dejar en este mundo el fruto de tu sabiduría, cuando la muerte te arrebate hacia la nada junto con el necio? Y luego dice en 3:19, una es la suerte del hombre y animales, muere uno y muere el otro. Todos tienen el mismo aliento y el hombre no supera a los animales. Todos son vanidad. Pero la ausencia de una clara finalidad en el orden de la creación y el estremecedor recuerdo de la muerte no arrinconan al Coelet. Vean lo que dice en 5:17. Esta es mi conclusión. Lo bueno y lo que vale es comer y disfrutar a cambio de lo que se fatiga el hombre bajo el sol.
los pocos años que Dios le concede. Tal es su paga. Volvemos entonces a una especie de fatalismo, ¿verdad? Pero no se trata de un frío hedonismo, pues Coelet sabe que el disfrute pertenece a la categoría del don de Dios. Lo pueden leer en 5:18. Como el hombre no sabe cuál es el momento adecuado para llevar a cabo la acción oportuna que le sea rentable desde el punto de vista humano, entonces el hombre no debe desaprovechar los dones que le salgan al paso. Así, Job, por ejemplo, se mueve en unas coordenadas muy distintas a las de Coelet. La doctrina de la retribución se desploma en boca de Job de la manera más estruendosa. ¿Verdad? Ustedes conocen la historia, su caso personal pone en entredicho la teología israelita. O Dios ignora la realidad humana o actúa de mala fe. Ya en el capítulo 3 de Job critica el héroe indirectamente la sabiduría y la bondad divinas. Los discursos de los amigos, modelados según los principios más ortodoxos de la retribución, son vacíos, ¿verdad? Consoladores importunos. Job se queda solo con su soledad, solo hay una salida. Demostraré la culpa de mi enemigo y la injusticia de mi rival. Y ahí prácticamente se da el cierre del fatalismo, del fracaso, que viene de esta inadecuada relación entre la realidad, la experiencia y la sabiduría. Entonces, este sería el último material para el examen, el primer examen. Espero que ustedes a lo largo de estas semanas hayan venido estudiando, viendo nuevamente los videos y consolidando ideas y planteamientos, ¿verdad? Porque al momento de la exposición de la clase parece todo sencillo, pero si ustedes estudian a última hora para el examen, el contenido es abundante, el material es abundante y en su mente lo que van a tener es solamente un caos, un desorden. Y entonces no se puede responder. Por eso les pido que tengan momentos de estudio y vayan reviendo y reescuchando los videos para que su examen sea exitoso.